Bueno, necesito que ustedes lean estos informes, esta audiencia, ¿no? Se supone que a partir de la Cámara Gesell nosotros sí podríamos hacer la credibilidad del testimonio y ustedes dirán si cumple o no cumple los parámetros necesarios para realizarlo, si ha existido o no ha existido errores en la toma de entrevistas y qué puntos favorables y desfavorables se tiene en esto para hacer la credibilidad del testimonio. ¿Ya? En la credibilidad del testimonio no siempre nos dan a nosotros que hagamos la entrevista. Nos dan ya la entrevista en Cámara Gesell. Y a partir de eso, porque es una entrevista supuestamente única y eso tendríamos que tomar y tendríamos que hacer esta técnica. ¿Ya? Primero lean, analicen, vean pros y contras y grupo por grupo yo voy a ir pasando y les voy a decir cuál de los protocolos en este caso podrían utilizar. En realidad tendrían que utilizar el CBCA, porque es menor de edad, para ver si realmente cumple o no cumple los criterios. ¿Ya? Voy a ir pasando para ver si tienen dificultades o no en esto de, primero el análisis, ¿no? Y segundo, de poder tratar de realizar esta técnica y vamos viendo qué parámetros tenemos en cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, ahora sí los voy a dividir en grupos. ¿Cuántos están presentes? De 31 menos 2, 29. Grupos de 3. Van a ser 9 grupos. ¿Cuánto tiempo ¿Sí? tenemos para esto? Van a tener media hora para la lectura, ya la lectura. De ahí van a tener unos 15 minutos de análisis. 45 minutos entre lectura y análisis, tal vez lo pueden hacer de esa manera. Entonces, yo voy a ir pasando de todos modos, grupo por grupo, para ver cómo les está yendo. ¿Ya? Listo, hay algunos grupos de 4 y otros de 3. Si no trabajan en sus grupos, por favor, el grupo, si no participa media hora, ya no lo reciben. ¿Ya? Por favor. Entonces estén atentos y trabajen todos. Pueden ir a sus grupos. Bueno, ¿qué les ha parecido el tema de poder trabajar sobre lo que otros han hecho primero? Es bastante interesante, Magíster, desde el punto de vista que es como si vivieras la escena y lo que hace rato está pasando con el testigo. O sea, es bastante, al menos la primera entrevista es bastante descriptiva y te pone en el lugar y en el sitio con la víctima en este caso, ¿no? También, pues, hasta cierto punto es como que un poco confuso. Hasta cierto punto sientes impotencia por algunas cosas, ¿no? Que pasaron. Pero es bastante informativa y descriptiva, ¿no? Al menos eso es mi parecer. Okay, gracias. Guadalupe Fiorilo. Recuerden que yo anoto, ¿no? Todas las participaciones. ¿Alguien más? Magíster, a mí me pareció igual bastante interesante, precisamente porque a nosotros también nos permite el analizar, ¿no? La situación, la vivencia y aparte observar el trabajo de otra persona, nos ayuda a nosotros para que podamos mejorar ese trabajo y darnos cuenta también los errores que pueden realizar otras personas.
Gracias. Magíster. Aleja. Magíster. Indira. Magíster. Gracias. Bueno, lo que compartíamos Eh, con nuestros compañeros, ¿no? El hecho de poder leer de esta forma, primero sí es vivenciar la experiencia, lo que pudo haber ocurrido en ese momento, pero lo más enriquecedor, creo yo, es ponernos en el lugar, ¿no? Del entrevistador, del psicólogo, es qué haría yo ahí. Y creo que ahí es donde podemos realmente ver esos errores que se pueden haber encontrado, identificado, o también decir estos he hecho bien. Entonces creo que es muy vivencial para poder aprenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Este tipo de análisis permite que realmente podamos ponernos en lugar de y a partir de ir viendo qué haría yo, qué no haría yo, cómo podría mejorar y ya estando en los zapatos, ya estando en ese momento, pues esperar no ser los que cometan los errores. Ok, gracias, Indira. Yamil. Doctora, bueno, yo podría rescatar dos cosas. Para empezar, que una pericia siempre es bueno antes de presentar inclusive el documento, revisarlo y leerlo en tercera persona, porque es así como lo van a leer el juez, la parte, contraparte, ¿no? Y tal vez modificar algo que no se pueda entender bien o malinterpretar inclusive. Y segundo, cuando se toma en cuenta nuestro trabajo como consultores técnicos, son estos errores que nosotros tenemos que observar para poder apuntar y tal vez solicitar una ampliación, una aclaración del informe. Eso. Gracias, Yamil. Justo los consultores técnicos sí somos los malos de la película, pero no es porque no querramos que se sentencie a alguien, sino porque el procedimiento está mal. Gracias, Yamil. Ah, ya te... ¿Quieres volver a hablar, Yamil? Bueno, ya. Brita. Brita, adelante. Bueno, no sé qué pasa, Samadi. Magíster, bueno, con nuestro grupo estábamos analizando un poco las diferencias entre uno y el informe 1 y el informe 2, a lo cual se nos venía una consulta. O sea, no sé, como que entramos en polémica si era a la misma persona que se le hizo la entrevista. Algunos decíamos que eran dos, dos diferentes. Y también, bueno, nos resultó la diferencia, o sea, la diferencia entre uno y el otro, en el sentido que el primero, que era en cámara Gesell, era como, tenía fechas exactas, ¿no? Entonces eran preguntas y a veces le volvía a repetir las mismas fechas, como que ya había comentado la niña, digamos, sobre lo acontecido en esa fecha y más adelante le volvía a preguntar. Entonces nosotros nos cuestionábamos, decía, eso no sería más bien una revictimización, por ejemplo. Y en el caso del otro informe, sí es lo que nos resultaba interesante era que le permitía generar relato, ¿no? Como que no era tan cortante, no era tan, era más como que se explayaba y luego empezaban en en otras temáticas, ¿no? Y también en el grupo decíamos que hay ciertas incongruencias en el relato de la persona, de la niña en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso pudimos rescatar las diferencias entre ambas maneras, digamos, de generar una entrevista. Y bueno, nos quedamos con esa interrogante si era la misma persona o era otra. Es la misma persona, no es un solo caso. Y primero se hace el de la defensoría, la entrevista, y al último se hace el de cámara Gesell, ¿no? Entonces, tal vez el orden también te ayude a entender cierto tipo de dificultades también. Ahora, si Brita, puedes habilitar tu micrófono. Magíster. Bueno, sí, en lo personal me encanta leer a mí, ¿no? Los documentos que tienen otros expertos, porque nosotros, bueno, que estamos en proceso de formación, nos permite no ver qué errores pueden hacer, qué analizar o cómo podemos aplicarlo, ¿no? Y estos dos documentos realmente nos enriquecen, ¿no? Pese que es el mismo caso, pero son distintas las formas de aplicación. Entonces, nos permiten también abrir más nuestros horizontes, magíster. Entonces, considero que es bueno revisar estos documentos. Como usted decía, hay expertos que lo analizan de esa manera, ver si tienen el lenguaje adecuado para que sea entendible, porque hay personas externas que lo van a leer, como fiscales, jueces, incluso los investigadores que son parte del caso. Entonces, este tipo de documentos nos enriquecen la información que necesita el fiscal para el análisis en el juicio. Gracias, Brita. Luz.
Magíster, mi grupo es del 9, está trabajando con ellas todavía en el documento virtual, por favor, para defender con ellas. Ya, ustedes tienen sus grupos, saben quiénes son, y Sí. si se han salido, su señal o lo que fuese, trabajan solos, ¿ya? Luz. Bueno, sí, igual, bueno, de esta parte con mi grupo hemos evaluado, ¿no? Las dos, hemos podido leer para empezar los dos documentos y sí, igual vimos como algún tipo de incongruencias en el relato, tal vez, porque en uno sí te como que le daba pie a que pueda seguir relatando y como que salían algunas características más que no estaban en en el otro documento, pero sí había como que mencionaba algo sobre la violación anal y dentro del informe médico forense tampoco se mencionaba, entonces había como ese dato que se podría haber trabajado tal vez más e indagado más. Luego, dentro de la entrevista, ella ha utilizado como una entrevista libre, teniendo en cuenta que si ha habido un abuso sexual, hay instrumentos que se pueden aplicar tal vez para dentro de ese ámbito para evaluar y poder seguir como una manera lógica de las preguntas, ¿no? Y sí, también vimos, como ya mencionaba otra compañera, el hecho de que en una es muy cortante. En cuanto a las preguntas, como que ella, si bien la persona evade también la menor algún tipo de preguntas, como qué significaba X y ya no lo contestaba, o por qué le mencionaba que si tú entrarías a la cárcel por amor. Entonces, ese tipo de preguntas, ella, la menor, las ha evadido y al final no hay como una respuesta o que vuelva nuevamente a cuestionar entre esas partes porque al final no ha habido una respuesta de la menor. Y sí, también la parte de la revictimización con el repetir y repetir las preguntas, las fechas, ¿no? O sea, tal vez es como una parte de ver incluso como que la memoria, ¿no? Que la va trabajando y dice, sí, verdaderamente en la tercera o cuarta vez tal vez como que la pesco, ¿no? Y digo, ah, no, aquí ya no hay un dato externo, pero esa parte sí como que no iba tanto en relación a lo que me parece como la revictimización, yo creo que ahí estaba más manejándose y en cuanto a la otra, ¿no? Con mi grupo veíamos igual que sí ha dado mayor pie a que pueda relatarlo, ¿no? Y también hemos analizado el hecho de que se podría haber entrevistado a otras personas más dentro de lo que es la pericia, ¿no? Porque tenemos en cuenta que no solo está el menor o a la presunta víctima a la que se debe entrevistar, sino porque también menciona bastante a los papás, ¿no? Que el papá la llevaba al instituto y yo qué sé, entonces tal vez hubiera sido interesante tener una percepción más de esa otra persona que era como, más o menos como un testigo, porque estaba ahí, o sea, se supone que la iba a recoger y demás. Y en el caso de la evaluación del estrés postraumático, viendo los lapsos de tiempo, tal vez se podría también haber evaluado en el momento lo que era el estrés agudo, ¿no? Y la afectación con la ansiedad y tal vez una depresión o algún otro tipo de evaluación, porque la persona todavía seguía con ese malestar aún al relatar el hecho. Y en cuanto al documento virtual, se lo vamos a tener que enviar, subir, porque igual, o sea, está trabajado, pero no sé si lo vamos a subir a algún lado o lo vamos a presentar, esa era nuestra duda. Sí, el día miércoles me lo presenta, ¿ya? Ah, ya, perfecto. O sea, tienen un poquito de tiempo para trabajarlo, tal vez pulirlo más y la aplicación. Me interesa a ver cómo lo aplican para que yo les pueda corregir en algunas cosas, ¿ya? Para que no se vayan sin nada, ¿no es cierto? Porque hacer teoría, la verdad que después uno mm, se le va, ¿no? O sea, también vamos a recurrir a la memoria. Cindy. Magíster, la verdad yo como junior, sin experiencia de nada, estoy encantada con el caso que ha presentado. Al fin puedo palpar algo. Verán. En cuanto al segundo informe del año 2022, obviamente la entrevista, las preguntas me parecieron, no sé, un poquito medio sugestivas. Por ejemplo, cuando le pregunta, ¿recuerdas cómo estabas vestida ese día? Como acá hay la costumbre, siempre están, al menos cuando hay contacto con la policía, ¿no? De las víctimas de violación que dicen, ¿por qué te has vestido así? Vos también provocas, ¿no? Suele pasar. Entonces yo veo que ese tipo de preguntas sugestivas, eso hemos analizado con mi grupo, ¿ya? Y llegamos a eso de que medio que no correspondería, creo yo, bueno, yo lo digo sin experiencia, obviamente, ¿no? Pero no sé. A ver, corríjame usted, o corríjame.
Sí, obviamente ninguna pregunta sugestiva, ninguna pregunta que dé pie, digamos, dé pie a una respuesta inmediata está bien en una entrevista y menos a menor. No sé si ustedes han visto si ha aplicado algún protocolo específico para este tipo de casos, y ese tipo de errores realmente cuestan, digamos, en la toma de esta técnica de lo que es credibilidad del testimonio. Justamente para mí es importante que ustedes vean estos errores, justamente como decían desde los primeros que han intervenido, tratar de mejorar, ¿no? O sea, no ser uno más que hace las cosas sin pensar, sin criterio, sino más bien, pucha, si yo fuese la supuesta víctima y me estén haciendo una pregunta de una fecha y después me retroceden y vuelven y al final de cuentas hasta la víctima se ha molestado, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y si hay un consultor técnico en la toma de entrevistas en cámara Gesell, por ejemplo, va a cuestionar, va a decir, no sabe, no utiliza protocolos, pregunta inducida, pregunta sugestiva, todas esas cosas que al final van a ocasionar que no se haga una entrevista. Hay bastantes errores en estas dos entrevistas. Quiero ver sus exposiciones ahí bien puntuales. Y después vamos a ver también sus criterios que ustedes hayan aplicado y por qué los aplican y por qué dicen presente o ausente. Y sí, qué resultado les da la declaración de la víctima. Y yo les voy a pasar algo extra que se consigue, ¿no? Tengo, sí, toda la declaración del sujeto, tengo otros datos más, pero por el tiempo simplemente voy a mostrar algo que ustedes también lo van a tomar, pero una vez que ya hayan aplicado el CBCA. Porque es importante que a veces cuando nos sesgamos en algo, si no damos, digamos, un buen resultado. Y aquí ustedes tienen para analizar, para ver, tienen 2 entrevistas, no solamente una, si hay congruencia, no hay congruencia, si hay relato lógico y otros puntos más que nos pide en los criterios. Tu observación, Cindy, está bien, no se deben hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué harían ustedes si tendrían que estar en una cámara Gesell tomando la entrevista a una supuesta víctima? Yo siempre hablo de suposición porque hasta no estar convencida de algo, no lo tomo como tal, ¿no? Por más que sea víctima, por más que sea agresor, siempre tengo cierto tipo de reparo para que las pruebas realmente me den el resultado a que adherirme, ¿no? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Sí, Magíster, una consulta. Samari. Tiene que ver, o sea, es decir, ¿hay que presentar en algún formato escrito esto o era solo exposición? Me lo van a exponer, pero puntual, ¿no? El miércoles rapidito vamos a hacer exposiciones violentas Perfecto. y después les voy a mostrar otros datos colaterales, otra información colateral y vamos a cerrar con esto, ¿no? Claro, Y porque es vamos la última clase es la próxima, ¿cierto? Sí, por eso tenemos que correr. Pensaba terminar todo esto hoy día, pero no se pudo. Entonces traten de pulir, trabajar en equipo. El miércoles sí empezamos puntual, por favor, porque han visto, o sea, nos falta tiempo, ¿no? Y si queremos aprender, a mí me gusta no solamente darles teoría, me gusta darles cosas prácticas. Bueno, entonces nos vemos el miércoles.
Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Que les vaya Buenas bien. noches, hasta luego. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches. Hasta el miércoles, Magíster. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.